Hola a todos, Raudocora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes. El Banco Central de la República Dominicana acaba de anunciar que la inflación de la República Dominicana para el año 2023, año que acaba de concluir, se situó en 3.57%. Eso es un gran logro porque la inflación en la República Dominicana se había disparado en el 2021, había estado por encima del 7% y en el 2022 había rondado el 5% y ahora en el 2023 quedó en 3.57%. Eh, si usted piensa que los precios han subido más de ahí, eso se debe a que el Banco Central generalmente da a conocer la inflación y especifica entonces lo que es la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella que solo muestra el aumento de los precios en los artículos donde o que incluye los artículos donde el gobierno no puede eh, a través de la política monetaria influir. Generalmente esta inflación es más alta que la inflación normal y por lo tanto es la inflación real y verdadera que viene a percibir el consumidor al final del día. Bueno, pues inflación subyacente se sitúa en 4.37%, con lo cual está también en niveles manejables de menos de, en un dígito. Es decir, una inflación que es menos del 10%, que oscila entre el 1 y el 9%, es una inflación de un dígito. Una inflación sana, que por ejemplo el Banco Central de la República Dominicana tenía como meta de inflación el 4% con una variable de un punto hacia arriba o un punto hacia abajo. Es decir, la meta del Banco Central de inflación era 4% y puede ser un punto más 5 o un punto menos 3 y quedó en 3.57, con lo cual quedó dentro del rango de la meta de inflación del Banco Central, que significa que está controlada. Los gobiernos, la política que utilizan para controlar la inflación es la de ampliar o disminuir el medio circulante en el mercado. El medio circulante es la cantidad de dinero que hay en el mercado. Cuando la cantidad de dinero que hay en el mercado refleja más o menos la cantidad de bienes que hay en el mercado, la inflación automáticamente se sitúa en un dígito. Es decir, entre 0 y 9%, ¿ya? A partir del 10% son dos dígitos. Y entre una inflación entre, digamos, entre 3 y 5%, 6% todavía viene siendo una inflación sana. ¿Por qué? Porque la economía para mantener su expansión, para seguir manteniendo su expansión, necesita de una inflación moderada. Es decir, de un cierto crecimiento de los precios, que es lo que permite que se cree plusvalía en el mercado. Cuando esa inflación se desboca, le hace daño a la economía, y cuando esa inflación se frena demasiado y se convierte en deflación, también le hace daño a la economía. La deflación es la baja de los precios de los artículos. Muchas personas piensan que si los artículos bajan mucho de precio, más le conviene a la persona, pero en realidad cuando los artículos bajan de precio por debajo de cero, es decir, eh, cuando la economía tiene, cuando la inflación tiene un crecimiento cero convirtiéndose en deflación, le hace igual o más estragos a la economía que una inflación desbocada. Por eso los bancos centrales siempre se ponen meta de inflación y en el caso de la República Dominicana la meta de inflación era de 4%. La diferencia entre la inflación y la inflación subyacente provino porque los bancos centrales quieren así determinar qué inflación se debe a mi política económica y qué inflación se debe a cosas que yo no puedo controlar, porque el Estado solamente puede combatir la inflación con la política económica que él tiene. Cuando una inflación es
incontrolable debido a una catástrofe, o por ejemplo al aumento desmedido de los precios de la energía, como fue en los años 70 el aumento del petróleo, o la cuestión que pasó con el COVID, que muchas personas, yo vuelvo y repito cada vez que hago uno de estos vídeos, no saben que el COVID fue uno de los grandes culpables del aumento de la inflación, porque China, que es uno de los grandes actores en el mercado internacional, se vio muy afectado por el COVID y las embarcaciones chinas, los fletes aumentaron mucho, aparte porque bajaron mucho las embarcaciones que provenían desde China, y eso fue una inflación que se le transmitió al consumidor al final. Y luego vino la guerra de Ucrania con el aumento del gas y de la energía que llevó al crecimiento de esa inflación subyacente. Por eso los bancos centrales diferencian inflación e inflación subyacente. Inflación que yo puedo influenciar con mi política económica y cuando es muy alta o muy baja se debe a lo que yo hice como Estado. E inflación subyacente que incluye las variables que yo no puedo dominar. Bueno, ambas variables de la inflación dominicana están controladas. Dice aquí, para leérselo el reporte un poco, dice: la inflación interanual en República Dominicana, medida desde diciembre del año 2022 hasta diciembre del año 2023, se ha reducido, ubicándose en 3.57%, continuando su tendencia descendente hasta colocarse por debajo del centro del rango meta de 4% más 1, establecido en el programa monetario, informó el Banco Central de la República Dominicana. La entidad monetaria destacó que el índice de precio al consumidor registró una variación mensual de 0.54% en diciembre de 2023, menor a la inflación de 0.96% registrada en diciembre del año 2022, reflejando una desaceleración en el ritmo promedio de crecimiento de los precios en el último mes del año. Generalmente, en el último mes del año, los precios tienden a subir, pero en este caso en la República Dominicana, comparado diciembre de 2023 con lo que fue diciembre de 2022, la inflación fue menor. Dice que a partir del mes de mayo del año 2023, la República Dominicana logró la convergencia de la inflación a su rango meta, siendo uno de los primeros países de América Latina en alcanzar este objetivo. Acordémonos que la inflación en América Latina, sobre todo en países como Argentina, Venezuela y otros, ha causado estragos. Inclusive la CEPAL, que es la entidad de la ONU para medir el desenvolvimiento económico de Latinoamérica, cuando hace sus informes sobre la inflación, generalmente deja fuera de estos informes a países como Venezuela, porque la inflación en Venezuela distorsionaría demasiado lo que es la inflación continental si se le suma al conjunto de los países. Entonces, si uno viese la inflación del conjunto de los países en Latinoamérica, incluyendo a Venezuela en el grupo, y ligándolo todo, la inflación del continente sería gigantesca. Pero por eso se saca a Venezuela, por ejemplo, y pronto se sacará a Argentina también de esa medida, de esa forma de medir la inflación, para tener una idea más correcta de lo que está pasando en Latinoamérica. Bueno, dice este reporte que la República Dominicana es uno de los primeros países en Latinoamérica en volver a su rango de inflación esperada, porque todos los países estaban con una inflación por encima. Dice aquí, el reporte agrega que la inflación subyacente interanual se sitúa en 4.32% al cierre del año 2023, manteniéndose dentro del objetivo establecido por el Banco Central. Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones monetarias o de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco, indica el Banco Central en una nota informativa.
El Banco Central de la República Dominicana destaca que estos resultados obedecen, como se ha señalado en ocasiones anteriores, a la efectiva coordinación de la política monetaria y fiscal, la primera manteniendo niveles de liquidez y tasas de interés consistentes con la estabilidad de precios, y la segunda evitando, en el caso del aumento en los precios internacionales de los combustibles importados, su traspaso al consumidor. Es decir, los gobiernos, cuando son inflación, como cuando la parte de la inflación es parte que ellos no pueden controlar, que viene del extranjero, como es el aumento de los precios de los combustibles, acuden a las subvenciones para que el impacto de esos precios no se traslade totalmente al consumidor, porque un impacto de un precio que se traslada totalmente al consumidor se nota en unas elecciones con votos en contra del gobierno. Dice aquí, el ente emisor, es decir, el Banco Central, indica que el análisis de la variación de 0.54% en el índice de precio al consumidor en el mes de diciembre de 2023 muestra que los grupos de mayor contribución a la inflación mensual fueron alimentos y bebidas, o sea, alimentos y bebidas no alcohólicas, con 0.92%, bienes y servicios diversos, con 1.6%, restaurantes y hoteles con 0.61% y transporte 0.26%. La variación en el índice de alimentos y bebidas no alcohólicas en el mes de diciembre responde a las alzas de precios observadas en artículos como los huevos, ajís, ajo, arroz, tomates, pollo fresco, entre otros. Es decir, esos artículos han subido de precio moderadamente, pero han subido, y el consumidor en República Dominicana lo ha notado. Cabe señalar que algunos bienes presentaron bajas en su precio, entre los cuales se incluyen principalmente los guandules verdes, plátanos verdes, yuca, atenuando parcialmente la magnitud del incremento en este grupo. A esto hay que añadirle que el gobierno ha hecho en los últimos 3 años varios aumentos salariales que han estado siempre por encima, muy por encima del crecimiento de la inflación. Que esos aumentos salariales llevados y realizados con un control de, de la cantidad de dinero que hay en el mercado en movimiento, permitió que esos aumentos salariales no repercutieran en inflación. Porque los aumentos salariales repercuten en la inflación cuando son financiados con inorgánicos. Cuando el Estado realiza aumentos salariales que están por encima del crecimiento de la inflación, aumenta la capacidad de compra del ciudadano, que controlando el medio circulante se evita que suban los precios. Que eso es lo que los izquierdistas no entienden, que ellos creen que vamos a subir los sueldos 100%, y al otro mes ya la inflación aumenta en 300%, 200%, 50%. Eso se debe a que ellos no coordinan el aumento salarial con el medio circulante que tienen, sino que ellos lo que hacen es ampliar el medio circulante para aumentar los salarios sin tener respaldo económico para eso, y con eso alimentan la inflación. Para usted realizar un aumento de salario que no provoque un aumento de inflación, usted tiene que controlar el medio circulante. En República Dominicana eso se logró, y por eso ha habido una mejora en la capacidad de compra de los trabajadores. Dice aquí, se hace muy largo el informe, por eso ya yo voy a ir bajando hacia abajo, valga la redundancia. Inflación por área geográfica. El Banco Central de la República Dominicana informó que el análisis del índice de precios al consumidor por regiones geográficas del país arroja que el índice de precios de la región Osama, que es donde se encuentra la capital y la provincia de Santo Domingo, varió el 0.59%, las regiones norte y este 0.45% y la región sur 0.65%. La variación más alta reflejada en el índice de precio al consumidor de la región sur obedece esencialmente a la mayor variación e incidencia del grupo alimentos y bebidas no alcohólicas en esta región. La región sur es la más
pobres de la República Dominicana y, como ustedes ven, la más afectada por la inflación. La inflación por quintiles, que también es interesante. Los quintiles son las distintas capas de la sociedad medida a través de su capacidad adquisitiva. El quintil número 1 son los más pobres, el quinto quintil, el número 5, son los de más alta capacidad económica. Y ahí vemos que en el quintil número 1 el aumento de precio de la inflación fue de 0.85%. En el quintil número No, la tasa de inflación del quintil número 1 fue de 0.68%. La tasa de inflación del quintil número 2 fue de 0.58%. Del quintil número 3, eh, eh, 0. A ese fue 0.58%. Y dice aquí, con relación a los quintiles de mayores ingresos, el quintil 4 y el 5, los mismos revelan un crecimiento de 0.46% y 0.43% respectivamente. Y volvemos a ver aquí lo que siempre se ha explicado, que, que la inflación siempre castiga más al más pobre. ¿Por qué? Porque el pobre se gasta prácticamente la totalidad de sus ingresos, principalmente en cosas básicas, como alimentos, bebidas y vivienda y transporte. Así que mientras más abajo usted está en la capa de poder adquisitivo, más le afecta a la inflación. Eso ha sido algo probado a lo largo del tiempo que se viene examinando la inflación en los distintos eh, en las distintas regiones del mundo desde que se viene examinando la economía en la era moderna. Bueno, con una inflación más o menos controlada, la República Dominicana entra a 2024 y esperemos que siga así. Hasta el próximo vídeo.